Entonces, comenzamos. En la clase de hoy vamos a comenzar este concepto de lo que es la fuerza de fricción, ya que recuerden que en la última clase habíamos hecho el diagrama de cuerpo libre y aparecía esta fuerza, tanto la descomposición de la fuerza de contacto con el suelo, y habíamos dicho que se podía descomponer en la fuerza de roce y la fuerza normal. Entonces, el ejemplo que podemos hacer es el siguiente para poder partir con esta idea. Y lo dicen que hay 3 ladrillos idénticos que tienen exactamente la misma masa y la misma forma, que son empujados sobre la mesa. Entonces acá hay una mano, vamos a poner azul, que hay una mano que empuja estos 3 cuerpos hacia la derecha. Y vamos a decir que hay 2 sistemas. El sistema A es el de los 2 ladrillos apilados. Eso quiere decir que este es el sistema, voy a cambiar el color, algo más fuerte. Este es el sistema A, estos 2 ladrillos solamente. Mientras que el sistema B es el ladrillo que está solo. Entonces, esos son los 2 sistemas que los dicen inicialmente. Que tenemos 3 ladrillos que son empujados por una mano y podemos considerar 2 sistemas. Sistema A, 2 ladrillos que están apilados y el B que está el restante. Entonces los dicen nuevamente los pasos A, B, C, D, E, que son los que siempre tenemos que hacer respecto a fuerza. Recuerden que todo esto es metódico y todos son importantes. Si no hacen el paso A, que es el diagrama de interacción, no pueden hacer el inventario de fuerza. Entonces, los piden que desarrollemos el diagrama de interacción. Entonces, hay que recordar que en el diagrama de interacción tendríamos que nombrar a los cuerpos que hay en el sistema. Para eso podríamos considerar a la mano que hay. Podríamos tener el suelo. La Tierra, siempre va a estar la Tierra, habíamos dicho. A menos que el problema nos diga que están en la Luna o en otro planeta. Si no, por defecto estamos sobre la Tierra. Y el cuerpo A, el sistema A y el sistema B. ¿Por qué no cuerpo? Porque recuerden que el sistema A son 2 cuerpos. Entonces, estos son los que pertenecen al diagrama. Y hay que dibujar las interacciones. La mano interactúa sobre A por forma de contacto. Hay que recordar que las líneas que son continuas son de contacto y las que son no continuas son de no contacto. En este caso la única que hay es la gravitatoria. Por la gravedad, la interacción de la Tierra con los cuerpos. Entonces, el A con el B sí se tocan, el suelo sí toca los 2 cuerpos y la Tierra hace el de la fuerza gravitatoria entre los cuerpos. Entonces ahí ya tenemos el diagrama de interacción. Entonces este es el diagrama de interacción. Diagrama de interacciones. Entonces tenemos el primer paso. Recuerden, el primer paso es ver el dibujo y pasar toda esa información a forma de poder detallar y poder trabajar un diagrama en el cual nombramos todos los objetos que interactúan entre sí y denotamos por líneas las interacciones. Línea continua si es de contacto y no continua si es de no contacto. Ahora, tenemos entonces, construimos el diagrama de interacciones del sistema A y B. Acá están los 2 juntos. Recuerden que habíamos hablado sobre esa clase que para el sistema A, por ejemplo, voy a con el mismo color, con el naranja para el sistema A. Para el sistema A, él interactúa con la mano, interactúa con el suelo, interactúa con el cuerpo B y con la Tierra. Este sería todo el sistema del A. Pero para el sistema B es totalmente distinto. El diagrama de interacción para el B sería totalmente distinto porque el B solamente interactúa con el suelo, con el A
y con la tierra. Él no sabe que existe una mano, él no interactúa con la mano. Entonces, si yo quiero dibujar solamente el de B, tendría que dibujar estos 4 componentes, mientras que el A es distinto. Pero nosotros ya, si uno practica mucho, puede generar el diagrama completo de interacciones. Por eso le puse diagrama de interacciones, no le puse apellido. Diagrama de interacciones de A o del sistema B. Puse diagrama de interacciones simplemente. Ahora, tenemos que indicar qué tipo de interacciones hay. Para el sistema A, ahora vamos a separar esto. Para el sistema A, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza que es de la mano hacia el cuerpo A. Fuerza, entonces un vector, y el de contacto. Aquí podríamos poner contacto. ¿Qué otras fuerzas hay? Está la fuerza de B sobre A, que también es contacto. La fuerza del suelo sobre A, también de contacto. Y el peso, que habíamos dicho que se podía anotar especialmente como W, y es de la tierra hacia el cuerpo. Esta no es de contacto, esta es gravitatoria. Entonces tenemos todas las fuerzas de A. Ahora podríamos hacer exactamente lo mismo para el sistema B. Para el sistema B va a estar la fuerza de A sobre B, contacto, la fuerza del suelo sobre B, de contacto, el peso de la Tierra sobre B. Entonces ya tendríamos todas las fuerzas. Recuerden que el B tiene una menos, por lo que está denotado ahí la interacción. Él no reconoce a la mano, él no interactúa con la mano, él no sabe que existe una mano. Ahora, podríamos saber inmediatamente cuáles son las fuerzas de acción y reacción. ¿Se recuerdan que en la última clase habíamos dicho que había una forma de saber cuáles son? Que simplemente tendríamos que ver que si yo hago un diagrama para el sistema A y un diagrama para el sistema B, las únicas que van a ser fuerzas de reacción, acción y reacción son las fuerzas que estén, primero, tienen que estar en los dos diagramas. Y segundo, esa fuerza que esté tiene que pertenecer a los mismos componentes. ¿Qué quiere decir? Que si A actúa sobre B, la fuerza, la contraria, tiene que ser de B sobre A. Entonces, con esa idea en mente, nos damos cuenta de que las fuerzas que se comparten primero entre los dos sistemas, podemos fijarnos que son el suelo, la tierra, la interacción entre ellas, pero solamente el A y el B tienen exactamente los mismos componentes. Lo voy a poner en verde. ¿Qué quiere decir? Que esta va B sobre A, pero esta va A sobre B. Eso quiere decir que esta fuerza que está acá en verde tiene dos fuerzas, una que es de A sobre B y otra que va de B sobre A. Solamente dibujamos una línea, pero realmente dentro de esa hay como dos carriles que son dos fuerzas contrarias. Igual en cada una de estas líneas hay fuerzas contrarias. En la de la mano, el objeto A va sobre la mano y la mano sobre el A. Pero solamente a nosotros nos interesan las que compartan diagramas. Y esas son las de el A sobre B y B sobre A. Entonces esas son las únicas fuerzas de acción y reacción que podemos ver. Entonces, para que lo tengan claro, porque imagínense que si yo hiciera un diagrama de la mano, si yo ahora hiciera un diagrama de la mano va a tener solamente el A y la Tierra. Porque la mano tiene una masa y siente la Tierra. Y ahora aparece esta fuerza de A sobre la mano. Yo con ese diagrama yo podría decir que hay otra fuerza ahora de acción y reacción, que podría ser esta de acá. Si considero el diagrama de la mano y el del cuerpo A. Por eso, siempre tenemos que tener más de un diagrama. Porque solamente teniendo un diagrama
no tendríamos los pares de fuerza. Tendríamos solamente los de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estamos estudiando. Pero nosotros Profe, también, ¿sí? entonces si nos preguntaran todos los pares de acción-reacción, tendríamos que hacer como, en este caso, 3 diagramas, ¿verdad? Si te preguntan todos, tendríamos que hacer el de la mano, el del suelo, el del cuerpo A, el del cuerpo B y el de la tierra. 5 diagramas. Así si quisiéramos todas las fuerzas, acción y reacción. Pero en este solamente nos dijeron que hiciéramos 2. Entonces, como nos dijeron que hiciéramos solamente 2, tendríamos que ver que solamente se va a generar una fuerza, acción y reacción. Una que va desde el diagrama 1 al diagrama 2 y otro que va del diagrama 2 al diagrama 1, si es que están interactuando, o por contacto o por no contacto. Entonces esa es como la moraleja. Siempre que te pregunten fuerza de los pares, tiene que haber más de un diagrama. ¿Por qué? Y lo vuelvo a decir, porque si hubiera solamente un diagrama, imagínense este el diagrama de A, y acá tenemos todos los cuerpos que actúan sobre A, todos actúan sobre A, van solamente en una dirección, por lo tanto no tengo acción y reacción. Yo para poder generar una fuerza necesito crear otro diagrama que se centre en ese objeto. ¿Ya? Para que lo tengan en mente. Es el error más común que comete la gente. Entonces aquí ya tenemos la fuerza de acción y reacción. No me acuerdo si lo pedían, pero lo hicimos igual. Entonces ahora, el segundo paso que habíamos dicho era construir el inventario de fuerza. El inventario de fuerza ya lo hicimos acá. Acá está el inventario de fuerza, que es simplemente nombrar o poner apellido a cada una de estas interacciones que habíamos dicho para cada uno de los diagramas. Y con la lista nosotros igual lo podemos observar inmediatamente cuáles son acción y reacción. Entonces se construye un inventario de fuerzas que actúa sobre el cuerpo A y el B utilizando correctamente la anotación. La anotación es ponerle un nombre, F de fuerza, o puede ser peso, o puede ser tensión, o puede ser normal, y denotar que es un vector, y decir desde qué cuerpo hacia qué cuerpo va, y si es contacto o gravitatoria. Son las únicas que podemos ver en el curso. Se pone una de las dos. Y eso es. Esa es la anotación que se ocupa. Y asegúrese que coincidan los números de interacción. ¿Qué quiere decir que coincidan? Que si tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 líneas, tienen que haber 5 fuerzas. Por cada interacción, una fuerza. Y por último, acá ya los decían, identifiquen en su listado las fuerzas que son de acción y reacción. Que es lo que habíamos identificado finalmente, que eran estas dos fuerzas que están acá. Esa de ahí y esa de acá. Ahora, por último, nos dicen que describamos con nuestras propias palabras el movimiento del sistema. Entonces, doy la palabra por si alguien quiere decir qué tipo de movimiento o cómo se están moviendo los cuerpos. Además de describirlo, explicar cómo en detalle qué puede pasar, qué significa que se mueva de tal forma. ¿Alguien? Ya. Entonces, ¿qué significa que se puedan... primero la mano está empujando. Nos dice que la mano está moviendo horizontalmente a los dos cuerpos, pero en ningún momento los dice, y dice que hay una velocidad constante. Acá. Entonces, al haber velocidad constante, la diferencia de velocidad es cero. No va a cambiar. El delta V es cero. Por lo tanto, la aceleración es cero. Y como la aceleración es cero, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, porque si hay fuerza, dijimos que está la gravedad, está la mano, está el piso, por lo tanto hay fuerza, pero esa suma de fuerzas tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque la masa por la aceleración es cero. No es la primera ley, es la segunda, porque la primera solamente se aplica si no hay fuerzas.
Entonces ya tenemos esta sumatoria de fuerza. Entonces el cuerpo no van a acelerar. Eso significa que si a nosotros nos preguntan qué va a pasar con el movimiento, los cuerpos se van a mover constantemente, no aceleran. Ahora, veamos, de acuerdo a tu respuesta anterior, ¿cómo debe ser la fuerza neta sobre el sistema? 0, porque habíamos dicho que como no van a acelerar, la suma de las fuerzas tiene que dar 0. Eso quiere decir que esta fuerza se puede descomponer hasta en 3 dimensiones, una por cada dimensión. Pero nosotros, como estamos en un plano, solamente tenemos 2. Para la componente X y la suma de fuerzas en la componente Y. Entonces tendría esas dos componentes. Fíjense que ya no pongo el vector porque ya realmente está descompuesto. Entonces ya no son vectores, son componentes de la suma total de la fuerza. Entonces eso es lo que tendría que poner ahora. Así considerar que la suma de la fuerza en X es 0 y la suma de fuerza en Y es 0. Porque no acelera, no cambia su velocidad ni en el eje Y ni en el eje X. De acuerdo a tu respuesta anterior, ¿cómo debe ser? Ya, 0. Construya los diagramas. Ahora que tenemos, recuerden, el diagrama de interacción, la lista de fuerzas, que siempre se me olvida cómo le dicen, el inventario de fuerza, el tercer paso era poder hacer el diagrama de cuerpo, los diagramas de cuerpo. Y como hicimos dos diagramas, tenemos que hacer 2 diagramas de cuerpo libre, uno para el sistema A y uno para el sistema B. Y por eso nos sirven las listas, porque la lista de la, que está acá la primera, nos dicen que hay 4 fuerzas. El peso siempre va hacia abajo por la gravedad. Después el contacto del A sobre B, del B sobre A. El B, recuerden que acá estaba el sistema A y acá estaba el B. Entonces siempre es desde este cuerpo hacia el que estamos estudiando en el diagrama. Por eso es importante que cuando nombremos la fuerza pongamos abajo el orden. B sobre A. Entonces va en esta dirección. Por eso va para acá. Va horizontal, pero a mí me queda un poco chueca, pero va horizontal. Lo vamos a borrar y hacer bien. Esta es la fuerza de B sobre A. Nos falta la mano. La mano empuja hacia la derecha. La fuerza de la mano sobre A. El peso no está descompuesto porque originalmente va para abajo. Esta también va acá y esta también. Son fuerzas. No están descompuestas, por lo tanto llevan vector arriba. Y la última que nos falta es la fuerza del piso sobre el objeto. Y acá tenemos que hacer un análisis. Sabemos que tiene que ir hacia arriba, porque va desde el suelo hacia el objeto. Va en la parte superior, va indicando hacia arriba. Pero tendríamos que saber si va perfectamente hacia acá. Si va perfectamente hacia acá, o si se mueve, ¿por qué ya no me deja? Hacia arriba, o si se va hacia acá, o se va hacia la derecha, o se va hacia la izquierda, descompuesta. Y eso va a depender. ¿De qué va a depender? Del sistema. Primero, nos tenemos que fijar en la fuerza de la mano y la del objeto B. Si el objeto B sobre A fuese mayor que la de la mano, el objeto se movería hacia la izquierda. Gana el que tiene mayor fuerza. Pero, como el objeto se está moviendo, en cierta manera, hacia la derecha, la fuerza de la mano es mayor, porque si no fuese mayor no se movería el objeto. Entonces, esta fuerza, que nos falta acá, tiene que contrarrestar a la mayor. ¿Por qué tiene que contrarrestar y tiene que ir al sentido opuesto? Porque la suma de la fuerza me tiene que dar 0. Recuerden eso. Entonces, esta que es el suelo o piso sobre A. Tiene que ir en diagonal. Primero tiene que ir para arriba para poder contrarrestar al peso. Y lo segundo es que tiene que ir contrarrestar a la mayor posible para que la suma dé 0. En este caso, la fuerza de la mano es mayor. Porque si no fuese mayor, el objeto se movería hacia el otro lado. O no se movería, en el sentido más lógico. Uno diría, el objeto no lo va a mover, es un bloque. Entonces no se mueve. Por otra parte, el diagrama B. El diagrama B solamente tiene 3 fuerzas.
Y en este se puede entender mucho mejor esa idea porque tiene menos fuerza. Tiene su peso. Este era el peso del sistema A, este es el peso del sistema B. Tiene la fuerza de A sobre B, que sería como la mano, pero realmente no hay mano. Él no entiende que hay una mano. Y hay una tercera fuerza. Y ahí se puede visualizar correctamente que tiene que ir en esta dirección. ¿Por qué? Porque tiene que contrarrestar la suma, tiene que hacer que la suma total dé 0. Pero esa es la fuerza del suelo sobre B, no sobre A. Y ahí tendríamos ahora los diagramas del cuerpo libre. Recuerden de que por cada fuerza que ustedes pusieron en la lista, tiene que haber una representación en su diagrama de cuerpo libre. No puede ser que les sobre una. Entonces hay algo mal o algo que ustedes no entienden muy bien. ¿Vamos bien? Recuerden que si tienen duda, pregunten nomás. Entonces ya está el diagrama de cuerpo libre, que es lo que habíamos entendido. ¿Y qué más los pueden preguntar ahora? Aquí voy a escribir como con palabras porque si alguno se acuerda. Entonces podríamos decir, como el objeto no se mueve, voy a contestar la anterior. Como el delta V, como la velocidad no cambia, es constante, la aceleración es 0. Y como la aceleración es 0, la suma de fuerzas es 0 sobre A. Y para el B exactamente lo mismo. Como no hay variación de velocidad, entonces la aceleración de A del sistema B es 0. Por lo tanto, la suma de fuerzas en B es 0. De acuerdo a tu respuesta anterior, ¿cómo debe ser la fuerza neta sobre el sistema A? Y eso, ya lo respondí. A ver, es lo mismo. Sí, exactamente lo mismo, se repite. Se repite exactamente la misma pregunta por si acaso. Entonces, ahora ya hicimos todos los pasos necesarios dentro de la pregunta. Todo lo que los pueden preguntar por lo menos hasta ahora es hacer el diagrama de interacción, el inventario de fuerzas y el diagrama de cuerpo libre. Ahora podríamos ampliar un poco más esto y decir que de los diagramas que nosotros hicimos, que es el diagrama que está acá, el A y el B, nos dicen que en el sistema B deben aparecer 3 fuerzas, que es exactamente lo que habíamos hecho. Que esto lo están corroborando, que en el sistema B deberían aparecer 3 fuerzas. Una de ellas es la fuerza de contacto del piso sobre el sistema, que es la que pusimos en diagonal. Esa fuerza es oblicua, diagonal. Puede descomponerse en 2 vectores. Entonces vamos a pescar esto de esta fuerza que está acá. No lo copió, lo vamos a hacer mejor. Lo voy a agregar acá una hoja. Entonces lo están diciendo que lo centremos en el diagrama B. ¿Por qué en el B? Porque era más simple. Entonces tenemos su peso, la fuerza de A sobre B, y tenemos esta fuerza oblicua o diagonal, que es la fuerza del piso sobre B. Que habíamos dicho y explicado por qué tenía que ser diagonal. Nos dicen que esta, al ser diagonal, fíjense, que la suma de las fuerzas en el sistema B sabemos que tiene que dar 0. Pero nosotros no sabemos calcular esto matemáticamente. Lo que tenemos que hacer siempre es descomponer. Una para el componente X y una para el componente Y. Y las dos van a dar 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que matemáticamente lo que tendríamos que hacer entonces es descomponer todas las que son diagonales, todas las que son oblicuas. Y por defecto, esta va a ser descompuesta en 2 fuerzas. Todas las que son, no necesariamente la del piso, puede ser cualquier otra. Siempre que tengamos una fuerza oblicua, la vamos a tener que descomponer, en lo que habíamos hablado de vectores. Por lo tanto, esta se tiene que descomponer. Pero la fuerza del piso, al descomponer, tiene 2 nombres en especial. Uno va a ser la normal y uno la fuerza de roce.
¿Por qué normal? Porque es normal al plano, como lo había dicho en una clase. Por de ahí viene el nombre normal, que es el vector normal al plano, el vector perpendicular. Mientras que la fuerza de roce es por el mismo roce, se entiende que es por el roce que genera la fricción. Entonces aquí nos dice que esa fuerza, que es oblicua, se puede descomponer en la suma de dos vectores, un vector paralelo y uno perpendicular. Dibuja esos dos vectores y nómbralos. Que la primera sea un F minúscula, fíjense que a diferencia de la otra es un F minúscula, que vamos a entender que las F minúsculas son de roce, que es la que va horizontal, y la que es perpendicular va a tener el nombre de N, que es un vector normal. Aquí este azul también es una fuerza. ¿Por qué? Porque es normal o perpendicular a la superficie. Entonces, tenemos que ver que el dibujo que nosotros hacemos coincida con la suma de vectores. Ya habíamos hecho la suma de vectores. Yo lo hice de tal forma que el tamaño dé igual. No puedo dibujar un vector, un ejemplo, la fuerza roce por acá, porque no coincide con la diagonal del triángulo o rectángulo que se forma. Y ahí los tendríamos. Y te dicen que obtengas el mismo procedimiento para el vector A. Para el diagrama A, hacer exactamente lo mismo, pero partimos con el más fácil. Entonces podríamos hacer exactamente lo mismo. Este era para el B. Y podríamos hacer exactamente lo mismo para el A, pero lo voy a hacer separado. Voy a explicar por qué. Antes de hacer el A, como ya tenemos descompuesta la fuerza, podríamos calcular la suma. La suma de X, la suma de fuerzas en X, van a ser todas las que sean horizontales, que serían estas, en la dirección X. Entonces, positivamente, nosotros por sistema de referencia matemático, podríamos decir que la fuerza de A sobre B es positiva. Y la negativa es la fuerza de roce. Y esta suma de fuerza tiene que dar 0. Tendríamos la primera ecuación. Y la segunda sería para la suma de fuerzas en I. Vamos a decir este que es el color celeste. Y este va a ser el color rosado, que es la vertical. Entonces la suma de fuerzas en I, la positiva sería la que va hacia arriba, la normal, y la negativa el peso del B, del sistema B. Porque hay más de una normal y hay más de un peso. Y esa tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque lo habíamos dicho inicialmente. Y ahí tendríamos las dos ecuaciones para el sistema. Profe, Ahora, ¿sí? en el X, ¿por qué cero si se va moviendo? Pero la suma de fuerzas. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es masa por aceleración. Yo no te... Sí. creo que se mueve así, pues se está moviendo. La velocidad es constante, pero la velocidad es constante. ¿Qué significa si la velocidad es constante con el delta V? ¿Qué le pasa? La aceleración es 0. La fuerza está relacionada con la aceleración, no con la velocidad. Detalle, No, profe. no porque un objeto se mueva, la suma de fuerza no puede dar 0. Solamente si el cuerpo acelera, la suma no va a ser 0. Pero como en este caso la velocidad es 0, la velocidad es constante, la velocidad es un número, la aceleración es 0, porque es constante. Ya. Entonces tendríamos esas ecuaciones. Tenemos la fuerza de roce, la fuerza de AB y la que el peso es igual a W. Podríamos escribir. La fuerza de A menos B es igual a la fuerza de roce. De B, vamos a poner de B. Y la normal de B es igual al peso de B. Son las únicas dos informaciones que obtuvimos. Ahora podemos hacer exactamente el mismo diagrama para el cuerpo A. Para el cuerpo A estaba su peso, ¿se acuerda? Estaba la fuerza de la mano. Estaba la fuerza de B sobre A, que iba en sentido contrario, porque el cuerpo empujaba para el otro lado. Y tendríamos la fuerza del suelo. La fuerza del suelo nuevamente la tenemos que descomponer en la normal
de A, o del piso sobre A, o suelo sobre A, porque quién la aplica y a quién la aplica, y la fuerza de roce. Y la fuerza del roce nuevamente la aplica el piso y es sobre A. Pero tienen esa letra distinta que podemos saber cuál es piso y cuál es normal. Y hacemos exactamente lo mismo. La suma de fuerza es 0, porque la aceleración es 0. Y tendríamos para el eje X, la suma de fuerza en X sería la suma de fuerzas, la fuerza de la mano sobre A, porque es positiva, menos, y aquí habrían dos, la fuerza de B menos sobre A y la fuerza de roce de B. Y esto es 0. Y por otra parte, la suma de fuerzas en I sería simplemente, la única que hay es la normal del suelo o piso sobre A menos el peso de A. Entonces ahí ya tendríamos las otras ecuaciones. Podríamos decir la suma de la mano sobre A, la fuerza, va a ser igual a la fuerza de B sobre A menos la fuerza de B del piso, no es porque roce, sobre A. Y la normal es igual al peso. Entonces, fíjense, entonces tendríamos 4 ecuaciones. Las dos del anterior y las dos de esto. Esta fuerza la podríamos calcular. Si nos dan el peso o nos dan la masa, la podemos calcular. El peso es simplemente la masa por la gravedad. Entonces la masa del sistema A por la gravedad. Mientras que este sería la masa de B por la gravedad. Entonces a priori si nos dicen ese valor lo podríamos calcular, no es muy difícil. Pero la fuerza de roce, esa es la que nunca los van a dar así como, a menos que le digan, esta es la fuerza de roce. Los van a dar otros indicios, pero esta la tenemos que calcular. Y lo otro es que para poder calcular la fuerza de A sobre E, necesitamos saber necesariamente la fuerza de roce de B. Y para calcular la fuerza de la mano, o los dar la mano, tendríamos que conocer la otra fuerza de roce. Porque fíjense, y esto es lo importante, en una parte nosotros dijimos que había una fuerza de acción y reacción. La fuerza de del objeto A sobre B era igual que la de B sobre A. Por lo tanto, sí. Ahí no debería ser suma en vez de resta. ¿cuál? La fuerza de B sobre A con la sí, me equivoqué en ese, porque las dos pasan para el lado positivo. Esta ahí y esa ahí. Ya. Muy bien, gracias. Entonces, como las dos fuerzas son de acción y reacción, yo las puedo relacionar. Como yo sé que esta fuerza era la acción de esta o la reacción de esa, entonces yo las puedo relacionar. Es lo que habíamos dicho, que la fuerza de B, el valor de la fuerza de B sobre A es igual a la A sobre B. Por lo tanto, si la A sobre B es igual a la fuerza de roce de B, entonces también es la fuerza de roce del piso sobre B. Entonces la puedo reemplazar. Y me quedaría que la fuerza de la mano sobre A es la suma de las fuerzas de roce. Y ahí tiene como toda la lógica que lo dice nuestro sentido común. Que si yo aplico fuerza sobre dos objetos que están unidos, la fuerza que voy a sentir va a ser la suma de las fuerzas de roce de ellos. El roce que yo siento. Si no hay roce no siento nada y el cuerpo acelera. Pero tendríamos que calcular la fuerza de roce. Entonces, ¿aplicaste la segunda ley de Newton? Sí, porque teníamos que hacer el diagrama. Esto es la segunda ley de Newton. La suma de fuerza igual 0. ¿Por qué es 0? Porque no acelera. Y con eso, gracias a eso, podríamos hacer la suma de las fuerzas que teníamos acá. Entonces dice, aplicaste la segunda ley para comparar las magnitudes. Realmente no tenemos los valores, pero sí las ecuaciones. Aplicaste la tercera ley de Newton
para comparar las magnitudes que le faltaba? Sí. Recuerden, si uno lo analiza antes de hacer todos los números, uno lo puede pensar muy bien. Tengo acá un diagrama y tengo todas las ecuaciones del diagrama. Y acá tengo otro diagrama con todas sus ecuaciones. Por eso es tan importante la tercera ley de Newton, porque los da la acción y reacción, nos dicen cuáles son las que puedo cambiar una sobre la otra. Me dice que eran justo la acción y reacción, son las únicas que pueden ir en ambos sentidos, son las únicas que pueden estar en las dos ecuaciones. Entonces, basta con que uno se sepa la acción y reacción y puede saberse cuál es el que tiene que reemplazar dentro de la otra ecuación. ¿Ven? Entonces cuando uno lo ve como más ecuaciones y no hace este análisis que a mucha gente no le gusta, dice, no, pero es que es muy básico, que eso es lo que piensa el cerebro, eso es lo que te soluciona todos los problemas. Al tener una buena base, te soluciona más fácilmente todo lo demás. Por eso iniciemos primero el diagrama de interacción, para darnos cuenta cuáles son las fuerzas que van a compartir. Después hicimos la lista de fuerzas, el inventario, para asegurarnos que ustedes también corroboren y vean que hay fuerzas que van a ser de la tercera ley. Y por último, en el diagrama ya no se observa, pero uno tiene que tenerlo en mente siempre, recordarlo. ¿Qué información, además de la ley de Newton, necesitas para aplicar la comparación? La que necesitamos es saber la fuerza de roce. Porque si nosotros sabemos la fuerza de roce, sabemos cuánto vale la fuerza de la mano. Y vamos a saber cuánto vale la fuerza de A sobre B. La del peso es la masa, no tiene mucha ciencia. Pero si a mí me dicen la fuerza de roce o cómo calcular la fuerza de roce, yo puedo saber calcular la fuerza de A sobre B y calcular la fuerza de la mano, sin que me lo diga. O al revés, si me dan la mano puedo calcular cuánto vale la fuerza de roce, pero también es importante saber cómo calcular esa fuerza. ¿Ya? Entonces, para eso la siguiente diapositiva, sobre la fuerza de roce o fuerza de fricción. La fuerza de roce, si nosotros queremos calcular, ejemplo, la del piso sobre A, necesitamos dos componentes. Uno que es la constante de roce y el otro es la normal, pero la normal del cuerpo. En este caso estamos hablando de la, tiene que ser la normal de A. La normal, ya sabemos de dónde conseguirla. La normal es simplemente descomponer la fuerza por un ángulo, que lo podemos calcular, o sea, el ejemplo lo va a dar, y podríamos tener el valor de la normal. Si el cuerpo no está inclinado, y solamente estuviera reposando, sería contraria al peso, la descomposición de fuerza y todo eso. Que después más adelante vamos a hacer más ejemplos. Pero se puede calcular, si tenemos la normal se puede calcular. Mientras que la constante depende del material. Depende de la interacción del piso con el objeto. Porque pueden haber materiales que sean muy rugosos, que sean muy lisos, que sean con mucha fricción o poca fricción. De eso va a depender la constante. Y siempre los van a dar la constante. O a menos que los den todo lo demás y lo hagan calcular eso. Pero es una constante. Recuerden bien el nombre, constante, porque después van a caer. Y con esos dos valores yo puedo calcular la fuerza de roce. Necesito la normal y multiplicarla por la constante. Mientras que el peso del objeto es simplemente la masa por la gravedad que ya habíamos dicho. La masa por 9,8 por 10. En este curso, la mayoría de las veces están a decir que es 10. Entonces, fíjense que ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora con valores. Entonces, nos dicen que los ladrillos tienen una masa de 2,5 kilogramos. El coeficiente de fricción entre los ladrillos y la mesa es de 0,2. Y se mueven con una rapidez de 0,5 metros por segundo. Entonces es exactamente el mismo problema. Por lo tanto no voy a hacer los diagramas de nuevo de interacción, la inventario de fuerza, porque es exactamente el mismo problema. Lo único que lo dicen, determine el valor de todas las fuerzas, el valor numérico. Y para eso entonces necesitamos las ecuaciones.
Una era la fuerza de A sobre B, vamos a escribirla acá, que era igual a la fuerza de roce. Hay que fijarse de quién era la fuerza de roce. De B. Vamos a poner piso B. Y la otra fuerza, la otra que tuvimos, era que la normal, la otra ecuación, de B era el peso. De B. Entonces, fíjense, si yo me sé el peso, si yo me sé... Aquí nada que ver, me equivoqué aquí. Era igual al peso, ahí. Si yo me sé la masa del objeto, que me la dan ahora, la multiplico por 10, obtengo la normal. Por eso dije, esa es la que menos problemas va a tener, porque me basta con que me den la masa y yo puedo obtener la normal. O la composición, un seno, un coseno, pero la puedo calcular. Y ahora que tengo la normal, la multiplico por el coeficiente 0,2 y obtendría la fuerza de A sobre B. Entonces no es tan difícil. La masa de A era simplemente 2,5 kilogramos, entonces lo puedo dejar como 2,5. Está bien, no hay que hacer transformación de unidades, estas son las unidades fundamentales. Y la gravedad me dice que la considera como 10. Entonces puedo calcular la normal, 25. Ahora que tengo la normal que vale 25 newton, es una fuerza, yo la puedo multiplicar por la constante, por eso la constante no tiene unidades, y podría saber cuánto vale. Entonces 25 por 0,2. Y tengo la primera, fuerza de A sobre B. Entonces tengo el valor. Y de las otras dos ecuaciones exactamente lo mismo. Tendré que calcular primero el peso de A, que sería la masa, pero aquí el problema está que la masa eran 2 ladrillos. Entonces la masa es la suma de 2, que me daría 5 por 2. Entonces este era B. El dA va a ser 5 por 10, 50. 50 newton. Ese es el peso que tiene A, que es la ecuación que está acá. Y después me dice que yo para calcular la fuerza de A de la mano, para calcular la fuerza de la mano sobre A, necesitaba calcular la fuerza del piso sobre A más el piso sobre B. La del piso sobre B ya la tengo, porque la calculé con la del Newton con la constante. Y la de la también, porque tengo el Newton que son 50 y lo multiplico por 0,2. Entonces puedo calcularlo. Pero si se hacen los pasos correctamente, no es necesario que piensen mucho. Si es como, si uno es ordenado y esquemático y entiende más el análisis, por eso me profundizo un poco más en el análisis, hacer las ecuaciones ya no es tan difícil. Pregunta, ¿cambiaría la respuesta si cambiamos la velocidad ahora y hacemos la mitad de la velocidad? ¿Cambiaría o no cambiaría los valores? Si hacemos que el objeto se mueva más lento. No debiera cambiar. ¿Por qué? La aceleración seguiría siendo 0. Sería siendo 0. Y lo otro es que podemos ver analíticamente que en ningún momento usamos la velocidad, que era un dato innecesario. Entonces no afecta a ninguna de las ecuaciones. En ninguna de las ecuaciones está la velocidad como papel fundamental. Después nos dice, supongamos que la masa de cada ladrillo es 2,5. Es la misma por si acaso. Se repite la diapositiva 2 veces. Ahora pregunta, antes de irnos, son 2 preguntas, porque esto lo vamos a dejar para la próxima clase, pero 2 preguntas bien concisas. Imaginemos que tenemos el bloque, tenemos aplicado una fuerza en esa dirección que lo muestra el dibujo, y hay una superficie rugosa, por lo tanto hay roce. Mientras se aplica la fuerza, respecto al peso, a la normal, a la fuerza de roce y la fuerza aplicada, ¿cuál de esas alternativas es la correcta? Fíjense que el problema es muy simple. Hay una fuerza, este objeto tiene una fuerza, tiene un peso, tiene una normal, ya sabemos que hay una normal y una fuerza de roce, porque se descompone en esa data del piso.
Y lo están preguntando cuál de esas alternativas es la correcta. Primero, ¿qué podríamos decir? ¿A alguien se le ocurre? Con todo lo que hemos hablado hoy día para poder resolver este problema. No, ya no hay que hacer diagrama de interacción ni la lista de fuerza, porque sabemos que son 4, realmente son 3, pero una vez la vamos a descomponer la del piso. Pero, ¿qué podemos saber? El cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿sí o no? El cuerpo se mueve con velocidad constante. Aquí fíjense que hay un detalle primero, que esa fuerza, la F la tenemos que descomponer en Fx y en Fi. ¿Sí o no? La tenemos que descomponer. ¿Qué podríamos decir? Si la suma de fuerzas tiene que dar 0, van a haber dos ecuaciones. Una para la X, que va a ser Fx menos la fuerza de roce, igual 0. Y la otra va a ser que la fuerza en I más la normal igual al peso. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la fuerza es mucho mayor que la fuerza de roce. La fuerza total, la Pitágoras, esta fuerza. Esta que está acá. Porque una de las componentes es igual a F de R. Una. La componente X. Pero no el resto. Entonces la única opción es viable es que sea esta, que sea esa, y ninguna más. No pueden ser iguales, porque si fuesen iguales, eso quiere decir que la fuerza, esta componente si es igual a esta, quiere decir que todo el F tendría que ir en esa dirección, pero está en diagonal. Por eso no pueden ser iguales. No puede ser menor, porque sería para el otro sentido. Vamos a descartar esa. Y ahora los queda entre la A y la C. Pero en el eje Y nos dice que la suma de estos dos componentes es igual al peso. Por lo tanto, el peso acá le ponen P. El P tiene que ser mucho mayor que la normal. Mayor, tiene que ser mayor. Porque si no fuese mayor y fuesen iguales, entonces la fuerza I es 0. Y si la fuerza I es 0, de nuevo la fuerza sería en esta dirección y no en diagonal. Entonces esta es la alternativa correcta. Era la A. ¿Cuándo va a ser la C? La C sería en el caso que tuviéramos el bloque y fuese en este sentido. Solamente horizontal la fuerza. Ahí tendríamos que el peso es igual a la normal, fíjense. Y la suma de la fuerza sería mayor que la fuerza de roce. Porque si no, no se movería el objeto. Así, no, pensándolo un poco. Hoy no está totalmente descompuesto. Serían iguales, igual. No, tampoco sería. Tendría que ser igual. Pero ya sabemos cuál es. Segunda pregunta. Tenemos este bloque. El bloque está en reposo, no se está moviendo, está en reposo. En un plano inclinado. Y el ángulo empieza a reducirse. Eso quiere decir que se va haciendo más pequeño hasta que llega al suelo. La inclinación. Lentamente reduciendo. Indique cuál de las siguientes opciones indica correctamente los cambios respecto a la fuerza de roce y al coeficiente de roce. Si yo empiezo a disminuir el ángulo, la fuerza de roce se mantiene constante, aumenta o disminuye. Y la segunda sería el coeficiente de roce, aumenta, constante o disminuye. ¿Cuál sería? Primero, la más fácil, la constante de roce. ¿Aumentaría, disminuir, va a disminuir, aumentar o se mantiene constante? Constante. ¿Por qué? Su nombre lo dice. Porque el nombre y la constante depende de muchos factores, pero lo más importante es del área de la superficie, que no cambia, del material que no cambia, y eso. Depende de los materiales y de la forma.
no de cómo estén inclinados. Entonces no puede aumentar y no puede disminuir. Y la fuerza de roce. Fíjense que la normal es perpendicular a la superficie, entonces va en esta dirección la normal. ¿Y por qué dibujé la normal? Porque la fuerza de roce depende de la normal y de la constante. La constante se va a mantener constante, es la normal la que va a variar. Ya. La normal va a depender del peso, porque son las únicas fuerzas que hay. La interacción de la fuerza que sería la fuerza de roce. Son tres fuerzas, realmente son dos, solamente el piso y la tierra. Pero la del piso la descomponemos en dos, fuerza de roce y la normal, con F minúscula. Ahora, si el cuerpo estuviera totalmente así con un ángulo muy grande, la fuerza de roce sería muy grande y la normal sería muy pequeña. Pero a medida que yo voy inclinando esto hasta llegar al suelo, lo que va a pasar es que el peso va a ser igual a la normal y no va a haber fuerza de roce. Si estuviera horizontalmente, porque no puede haber una fuerza en el eje X, porque la suma no daría 0. No puede haber fuerza de roce para este lado, porque para el otro lado me daría 0 y la suma no da 0. Entonces a medida que yo bajo, la normal empieza a crecer, porque primero está descompuesta, pero a medida que voy inclinando esto, este ángulo se va haciendo mayor y por lo tanto esa componente se va haciendo mayor. Por lo tanto aumenta. Entonces, como resumen de lo que hablamos hasta ahora, es siempre en uno de estos problemas de dinámica, porque los cuerpos se están moviendo, tenemos que hacer el diagrama de interacción, el inventario de fuerza y el diagrama de cuerpo libre. En estos tres pasos, lo más importante y lo que casi todos se olvidan es que hay que buscar la fuerza de acción y reacción. ¿Cuánto vamos a tener? Cuando tenemos más de un diagrama o más de un cuerpo que estudiar. Y esa fuerza, la fuerza de ejemplo A a B y la fuerza de B a, lo va a solucionar todos los problemas, porque cuando queremos calcular la predicción, los valores, son los que van a solucionar las ecuaciones, las que podemos intercambiar. La próxima clase lo que vamos a ver es que la suma de fuerzas ya no va a dar 0. Que el objeto acelera. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una aceleración. Y la vamos a tener que calcular. Pues es una predicción de la aceleración. En este caso también la predicción, dijimos que la aceleración es 0. Pero en este punto más adelante podemos decir que es 0 o no es 0. Y escribir las ecuaciones, que ya lo hicimos recién, y calcular. En este caso la aceleración en todos los ejemplos que hicimos era 0 y calculamos toda la fuerza. ¿Ya? Recuerden que la clase está siendo grabada y se va a subir un rato más para que ustedes la estimen conveniente cuando quieran estudiar. Ojalá que les vaya bien y lo estaríamos viendo el próximo miércoles. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Muchas gracias. Profe. Chao, profe, cuídese.